A filtrar la sangre, doctora. Ya, ¿qué más? También va a absorber sustancias, también va a excretar desechos, también va a producir hormonas, tiene múltiples funciones, ¿no? ¿Y qué órgano es el principal o por qué órganos está formado el sistema urinario? Diego Quispe. Diego. Sí, doctora, disculpe, ¿se me escucha? Ahora sí, dime. Riñones y vías urinarias. Ya. Y en el riñón, ¿cuál es la unidad funcional y estructural del riñón? La nefrona. La nefrona. Ya. Adriana, ¿y cómo está conformada la nefrona? Doctora, dijo Adriana. Sí, Adriana. La nefrona está conformada por el corpúsculo renal y los túbulos. Ya. El corpúsculo renal se forma por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Ya, muy bien. ¿Y los túbulos? Por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Ya, muy bien. ¿Y las vías urinarias por qué están conformadas, Víctor? ¿Por qué estructura sus órganos? Doctora, las vías urinarias me dice. Sí. A ver, ¿puedes repetirse? Te escucho entrecortado. Sí, doctora, están, por ejemplo, los cálices, también hay los uréteres, la uretra, vejiga. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a comenzar con la parte de riñón. Riñón tenemos en número de dos, generalmente, uno derecho y otro izquierdo. Tienen forma de habichuela o como una C. Tiene una hendidura central por donde vamos a tener el ilio renal y también la pelvis renal. Va a tener una cápsula de tejido conectivo que la va a rodear y es delgada. Después tenemos una corteza y una médula. Aquí en imagen ya de un corte histológico tenemos la cápsula por tejido conectivo, donde hay fibroblastos, células musculares lisas escasas. A diferencia de lo que se acuerdan de la imagen de vaso, la imagen en riñón, la cápsula es delgada, mientras que en vaso la cápsula era más gruesa y en hígado también más gruesa. Tenemos la corteza y la médula. En la corteza vamos a encontrar los glomérulos
rodeados por el espacio de Bowman. Entonces tenemos aquí los corpúsculos renales. Son estas formas redondeadas con un halo blanco alrededor. Y alrededor de esto múltiples tubos en corte transversal, longitudinal, tangencial, además de vasos sanguíneos. A nivel de la médula tenemos túbulos también, que los vamos a ver en corte transversal, longitudinal, y vemos solo como una formación con puros huequitos. La nefrona va a tener, hemos dicho, el corpúsculo renal con el glomérulo y el espacio de Bowman, con la cápsula de Bowman y el espacio de Bowman. Eso lo encontramos solo en la corteza. Pero lo que es el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal los vamos a tener también a nivel de la corteza. El túbulo colector, los de menor calibre también los tenemos a nivel de corteza, y los de mayor calibre los tenemos también a nivel de médula. La porción delgada del asa Henle la tenemos en la médula, y la porción gruesa la tenemos en médula y en corteza. Aquí tenemos a mayor aumento la cápsula, los corpúsculos renales, los túbulos cortados en forma transversal, longitudinal, vasos sanguíneos. Vemos de nuevo mayor aumento. Tenemos nuestro corpúsculo renal donde está el glomérulo y la cápsula de Bowman. Los túbulos contorneados proximales y distales, y dependiendo del corte también podemos encontrar los túbulos colectores. Y en algunas áreas también tenemos nuestros vasos sanguíneos. Aquí tenemos una arteriola interlobular. Ahora, los túbulos contorneados proximales y distales los vamos a diferenciar entre ellos, porque las células de los túbulos contorneados proximales son células cúbicas pero altas. Tienen hasta una forma media piramidal. Ay, no me salió bien. Y que en el borde de la luz va a tener un aspecto irregular, dándole que la luz del túbulo se vea como media sucia, no se ve una luz bien definida, es una luz irregular. Eso porque en su superficie o en su borde apical de la célula tenemos un ribete en cepillo que va a ayudar también a la absorción. Aquí. Al costado tenemos nuestro túbulo colector distal. Son células cúbicas, núcleos redondos, pero los bordes apicales son bien marcados, entonces la luz del túbulo también es más marcada. El citoplasma de las células del túbulo contorneado proximal va a teñir mejor con lo que es eosina, por eso se ve un color más rojizo o rosado intenso, mientras que el citoplasma de las células de los túbulos contorneados distales no agarra tanto la eosina y sale de un color rosado más claro. Acá tenemos un túbulo proximal, la luz irregular por el ribete en cepillo, citoplasma bien marcado, de color rosa intenso. Acá tenemos otros en corte transversal, pero aquí tenemos otra célula que la luz es bien marcada, pero el calibre es mayor. Esto es un túbulo colector, mientras que tenemos acá células o túbulos con luz marcada, citoplasma escaso, pero el calibre o la luz es más pequeña que estos. Estos son los túbulos contorneados distales, túbulos colectores y túbulos contorneados proximales. Aquí vemos a mayor aumento nuestro corpúsculo renal. El corpúsculo renal tenemos que va a tener dos polos, un polo vascular y un polo urinario por donde va a salir el filtrado de la orina. La sangre va a llegar al corpúsculo renal o va a llegar aquí al glomérulo a través de la arteriola aferente, se va a dividir en capilares, lo cual va a permitir la filtración de la sangre
formándose acá el ultrafiltrado, que lo va a dar lugar a la orina. La cápsula de Bowman tenemos que tiene dos hojas, una hoja parietal que ya la habíamos visto antes, que tiene epitelio simple plano, y una hoja visceral que va a tener células que tienen como prolongaciones o dedos hacia los capilares, que son estas células, son los podocitos. Tenemos que estos capilares, junto con el epitelio forma o la hoja visceral de la cápsula de Bowman, va a ser la pared por la cual va, o la membrana por la cual va a filtrar la sangre y va a llegar aquí a salir el ultrafiltrado o el líquido producto de esta filtración. Esta va a salir a los túbulos contorneados proximales y ahí va a empezar a absorberse. Acá la filtración se da solo como que fuera un colador, según el tamaño de la molécula. Pasa o no pasa. Todo lo que sirve para el organismo va a ser reabsorbido especialmente en el túbulo contorneado proximal. Aquí tenemos de nuevo nuestro glomérulo, la hoja visceral de la cápsula de Bowman con los podocitos, la hoja parietal de la cápsula de Bowman con el epitelio simple plano, y aquí tenemos nuestro polo urinario, donde se abre hacia el túbulo contorneado proximal. Acá también tenemos túbulos contorneados distales. Núcleos redondos, citoplasma claro. Túbulo contorneado proximal, núcleo redondo, citoplasma oscuro y la luz un poco irregular. Luego en la médula vemos que va a seguir absorbiéndose el líquido que es necesario del filtrado que salió, y va a formarse ya la orina. La orina va a salir a través de los túbulos colectores, va a ser atrapado aquí en los cálices y luego va a ser llevado hacia la pelvis renal y después por los uréteres hasta la vejiga, donde se va a almacenar. En la médula tenemos la porción delgada del asa de Henle, la porción gruesa del asa de Henle y nuestros túbulos colectores. Los túbulos colectores aquí ya son de mayor calibre o mayor diámetro. Vamos a ver núcleos más agrandados, células cúbicas con los bordes celulares o los límites bien marcados. Aquí vemos bien marcados ya el límite entre célula y célula. Además es una luz más amplia, pero también vamos a tener zonas donde vamos a tener un epitelio casi plano, similar a un capilar. Ese es el epitelio simple plano de la porción delgada del asa de Henle. De manera que nos encontramos con la porción gruesa del asa de Henle, estas células van a volverse más cúbicas. Y en relación a lo que hemos visto de riñón. Ahora vamos a continuar con las vías urinarias. Las vías urinarias, como dijo su compañero, tenemos a los cálices, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Pues aquí tenemos nuestros riñones, uno derecho, uno izquierdo. Tenemos los cálices que van a captar la orina, de ahí es llevado hacia la pelvis renal y luego de ahí continúa con el uréter, y el uréter va a desembocar en la vejiga, que es el globo donde se va a almacenar la orina. Así como en la vesícula biliar almacenábamos la bilis, en la vejiga almacenamos la orina. Ahora, ¿qué cantidad de orina se va a producir por día aproximadamente en un adulto sano? A ver, Ana Paula.
Doctora, sería 800 a 2000 mililitros. Ya, sí. Aunque la mayoría de personas orinan más de 1 litro. Si hacemos una medición de la orina en 24 horas, se puede orinar más de 1 litro. ¿Y quién retiene más la orina, el varón o la mujer? Ana Paula. ¿El varón? No estoy segura, doctora. Ya, no hay problema. Pierre, ¿quién retiene más la orina, varón o mujer? ¿Cómo, doctora? ¿Quién va a retener por más tiempo la orina o mayor volumen? ¿Varón o mujer? Las mujeres, doctora. Las mujeres se acostumbran a retener más la orina y su vejiga se va a distender más. Pues van a llegar a tener una retención mayor, de más de medio litro y todo. Ya. Comenzando con nuestras vías urinarias, vamos a pasar lo que es el uréter. Como vimos acá en la imagen, va a comunicar la pelvis renal con la vejiga y va a ser el conducto a través del cual va a bajar la orina para que se almacene en la vejiga. Pero no solo va a pasar orina. Tenemos que por producto de la filtración también hay minerales que se van a filtrar, van a salir junto con la orina y se van a quedar como estancados acá en los cálices y la pelvis renal. Estos luego se va a formar o se va a ver como arenilla en los estudios ecográficos, y esta arenilla o estos cristales que se forman también van a bajar junto con la orina hacia la vejiga. Claro, si bajan ya cuando ya se formó ya como un cálculo que es de mayor calibre, el cálculo también va a bajar a través del uréter. Entonces, el uréter va a tener también un movimiento peristáltico, igual que el intestino. O sea, también se va a contraer, se va a relajar, se va a contraer y se va a relajar. En un corte transversal vemos que es una formación tubular con una luz irregular. Tiene una mucosa, tiene una capa muscular y va a tener una adventicia. La mucosa va a tener epitelio de revestimiento y lámina propia. El epitelio de revestimiento del uréter es el tipo de epitelio especial llamado urotelio. ¿Qué otro nombre tiene este epitelio, Emily? Epitelio de transición. Epitelio de transición o epitelio globoso. Y por debajo de este tenemos nuestra lámina propia con fibras elásticas, tejido conectivo, vasos sanguíneos. Por fuera tenemos nuestra capa muscular que se va a dividir en dos. ¿Se acuerdan que en tubo digestivo teníamos dos capas en lo que era esófago, intestino? Teníamos una circular interna y una longitudinal externa, lo que era cili. En lo que es uréter vamos a tener al revés. O sea, en vía urinaria cambiamos. Ya no tenemos circular interna y longitudinal externa. Ahora tenemos longitudinal interna y circular externa. Ahí cambia. Y por fuera de este tejido muscular vamos a tener una adventicia, que es tejido conectivo con vasos sanguíneos. Pero a medida que el uréter se acerca a la vejiga, va a cambiar. En el tercio inferior el uréter va a cambiar su composición. ¿Qué quiere decir? Va a aparecer una capa muscular más. Vamos a tener ya 3 capas. Vamos a tener nuestra longitudinal interna,
una circular media y una longitudinal externa, y por fuera vamos a tener ya una serosa. Aquí vemos el corte de uréter, donde vemos la mucosa con el epitelio de transición y la lámina propia, la capa muscular, que dependiendo del nivel pueden ser solo 2 subcapas o 3 subcapas, con una adventicia por fuera o una serosa, también dependiendo del nivel de corte. 2/3 superiores, adventicia; tercio inferior, serosa. Aquí a mayor aumento tenemos la mucosa con el epitelio de revestimiento, que es el epitelio de transición, la membrana basal, su lámina propia, donde vemos vasos sanguíneos y tejido conectivo, la capa muscular, que será triple en el caso de que estemos en la parte inferior del uréter, y por fuera la adventicia o serosa dependiendo del nivel de corte. Aquí vemos a mayor aumento de nuevo nuestro epitelio. Son las células globosas, son células de núcleos medios no tan redondos, a veces medios alargados, pero el citoplasma de la célula sí puede ser redondo. Ahora, en el borde apical del epitelio vamos a tener unas células que se les va a llamar células en paraguas o en sombrilla. Estas células, ¿qué nombre van a tomar? Hanna. Hanna, Sí, doctora. ¿qué nombre toman esas células en forma de paraguas o sombrilla? Células de Doyer, globosa. Así, las células de Dogier. Muy bien. Y aquí vemos otra imagen también de nuestra luz con el epitelio de transición, tejido conectivo en la lámina propia que se encuentra por debajo, y las células de Dogier en el borde apical. En esta imagen vamos a ver de nuevo nuestras estructuras. Ya. Ahí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya, es uréter, pero ¿qué estructuras o qué capas estamos viendo? Jacqueline. Sí, doctora. Sí. ¿Qué estructuras estamos viendo ahí que están numeradas del 1 al 4? El 1 es la mucosa, bueno, el epitelio. ¿Ya? El 2 sería la capa muscular. ¿Ya? El 3 es la adventicia. Ya, en este caso sí. ¿Y el 4? La lámina propia. La lámina propia, muy bien. ¿Y la capa muscular de qué tipo es? Continúa. Ya, la capa muscular creo que es longitudinal interna y circular externa. Sí. Muy bien. Muy bien, Jackie. Ahora vamos a pasar a otro órgano en la vía urinaria. Hemos dicho que la orina llega a almacenarse a la vejiga. La vejiga es un órgano en forma triangular
con la punta o el vértice hacia abajo. Tiene dos orificios de entrada de la orina que son a través de por donde entra la orina en lo que vienen los uréteres, y tiene un orificio de salida que es la uretra. Antes de que salga la orina a través de la uretra, en la cara interna de la vejiga vamos a tener un esfínter interno que es un esfínter uretral interno que es de acción conformado por músculos lisos, quiere decir que tiene función involuntaria. Nosotros no le ordenamos que se contraiga o se relaje. Mientras que casi a la salida de la uretra tenemos otro esfínter externo. En el caso de la uretra femenina, que se ve así cerca, y en el caso de la uretra masculina un poquito más lejos, donde tenemos músculo estriado esquelético, lo que quiere decir que el movimiento aquí sí es voluntario. Entonces ahí es cuando se retiene orina. La vejiga se va a llenar con la orina. A los 100 o 150 en promedio de mililitros de orina tiende a llamar el estímulo el reflejo de micción. Entonces la vejiga como que se va a querer contraer. Pero si por X motivos uno no puede acudir a los servicios higiénicos en ese momento, va a contraer el esfínter externo, impidiendo que la orina salga. Pero a la vez se va a ir juntando. El reflejo de micción va a desaparecer un momento, pero se va a seguir llenando de orina la vejiga. Cuando ya esté más llena, de nuevo va a venir el reflejo. Ahí ya viene ya más la urgencia para miccionar. Pero si ustedes siguen evitando acudir al baño o acudir a miccionar, va a seguir llenando. Llega un momento en que ya no van a poder aguantar y el reflejo va a ser fuerte, que ya no van a poder cerrar el esfínter externo. La orina sale con fuerza y ya va a evacuar. Se va a vaciar la vejiga. Ahora, la vejiga tiene una pared gruesa, así como el útero también tiene una pared gruesa que le permite distenderse y luego contraerse. O sea, ¿qué vamos a tener en lo que es vejiga? Cuando la vejiga se encuentra contraída, la luz de la vejiga se va a ver irregular por la presencia de pliegues. Estos pliegues. Cuando la vejiga está dilatada, que está llena de orina, estos pliegues desaparecen. ¿Por qué? Porque el tejido tiene aquí en la lámina propia, tiene fibras elásticas, entonces se va a estirar. Tenemos, igual que en uréter, nuestras capas. Tenemos una capa mucosa, una capa muscular y una capa adventicia o serosa, dependiendo el nivel de la muestra. En la parte superior de la vejiga tenemos que el peritoneo va a rodear a la vejiga, entonces vamos a tener aquí una serosa. Pero una vez que pasamos por este polo superior hacia abajo, ya todo va a estar con adventicia, tejido conectivo. Entonces, en este borde superior tenemos mucosa, muscular y serosa. Acá en las paredes ya laterales hacia el borde inferior tenemos mucosa, muscular y adventicia. La lámina propia puede llegar a ser bien amplia. Por ejemplo, en la imagen de aquí no es muy amplia la lámina propia, pero en la imagen del lado derecho tenemos una lámina propia más extensa. También va a depender el tamaño de los pliegues de acuerdo a qué tanto se llega a distender o a estirar la vejiga. La capa muscular también va a tener tres capas, pero no muy definidas, como que se entremezclan entre ellas. Vamos a tener una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. En el lado izquierdo y en el lado derecho, con los cortes de las fibras son muy similares entre una capa y otra. Entonces aquí sería nuestra longitudinal interna, nuestra circular media, que es la más amplia, y nuestra longitudinal externa.
Si nos acercamos a lo que es la mucosa, vemos el epitelio de revestimiento, que en el caso de la vejiga, ¿qué tipo de epitelio de revestimiento tenemos, Alejandro? Doctora, ¿Qué epitelio? de la vejiga, ¿no? Sí, De transición. epitelio de transición o uroterio. Luego tenemos nuestra lámina propia, que es amplia, con tejido conectivo, vasos sanguíneos, fibras nerviosas y fibras elásticas. Luego de eso viene nuestra capa muscular. Es decir, que tenemos 3 subcapas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y por fuera, la adventicia. Aquí vemos a mayor detalle nuestra mucosa con el epitelio de revestimiento, su lámina propia. Por aquí abajo ya tenemos las fibras musculares. En nuestro epitelio de revestimiento vemos nuestras células globosas, pero también vamos a ver nuestras células de Dogier. Aquí vemos a mayor detalle nuestra mucosa. Le decimos células globosas, pero el núcleo no es tan redondo, es más ovoide. Excepto en la parte superior, que el núcleo sí se ve más redondo, el citoplasma también se ve mucho más amplio, pero acá es donde tenemos nuestras células de Dogier. Y en esta imagen de vejiga tenemos también estructuras que señalar. En esa imagen, ¿qué estructuras o capas son las que están señaladas con los números? Uber. Doctora, perdón, ¿me puede repetir? Ya. ¿Qué estructuras o capas están señaladas con los números? El uno sería el epitelio de transición. Ya. Es la mucosa, la 3 El 2, y disculpa. la mucosa, el 2 2 mucosa, ya 3 muscular muscular, muy bien. y el 4 la serosa. Serosa, o claro, en este caso serosa, o dependiendo del corte también puede ser adventicia. Muy bien, Uber. Ahora vamos a continuar. Ya vimos que la orina salía del riñón, bajaba por el uréter, llegaba a la vejiga, y de la vejiga, donde se almacena la orina, va a salir a través de la uretra. La uretra va a ser distinta en el caso de mujeres y varones. Tiene distinta longitud. En las mujeres la uretra femenina mide de 2 a 3 centímetros y en los varones la uretra masculina puede medir entre 15 a 20 centímetros. En los varones la uretra tenemos que va a tener 3 porciones. Tenemos una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra peniana, que es la uretra esponjosa. La uretra prostática se encuentra inmediatamente posterior a lo que sale de la vejiga. Aquí, rodeando la uretra, tenemos a la glándula prostática. Por eso es de que cuando hay un crecimiento de esta glándula, el tejido va a presionar también hacia adentro, hacia la uretra, ocasionando una obstrucción e impidiendo la salida de orina. En esos casos sí, la vejiga del varón va a llegar a distenderse bastante y a retener orina. La única forma de que salga esa orina es a través de una sonda. Colocamos una sonda que va a ingresar por la uretra esponjosa,
la uretra membranosa, va a atravesar la uretra prostática, llega a la vejiga y la orina va a salir. Nuestra uretra membranosa está rodeada por músculo estriado esquelético. Aquí es donde tenemos el esfínter externo, que va a permitir retener la orina a voluntad. Y luego tenemos la uretra esponjosa, que está atravesando el cuerpo esponjoso del pene. El pene va a tener un cuerpo esponjoso y dos cuerpos cavernosos. En un corte transversal de pene vamos a ver lo que tenemos. Dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso donde tenemos en el centro la uretra peniana o uretra esponjosa. Rodeando a los cuerpos tenemos tejido conectivo más o menos denso, y por fuera de esto vamos a tener una túnica más densa, que es la túnica albuginea, que es como una pequeña cápsula. Por fuera de esto tenemos ya la piel con su tejido subcutáneo. Entonces, en el corte de la uretra, vamos a ver que la uretra esponjosa va a tener distintos tipos de epitelio. A nivel más inferior o más proximal, el epitelio va a ser estratificado cilíndrico. A medida que se va alejando, el epitelio va a ser pseudoestratificado cilíndrico. Luego ya tenemos que el epitelio va a cambiar para la parte externa. Aquí en la parte externa hay una dilatación de la uretra. Si ven, se vuelve más ancha y es la fosita navicular. Esto se llega a visualizar al momento que nosotros tenemos el pene para colocar la sonda vesical. Se llega a visualizar la fosita y vemos que está cubierto por piel. Entonces, aquí vamos a ver una mucosa. Epitelio estratificado plano no cornificado. Aquí tenemos nuestra muestra donde tenemos nuestro epitelio cilíndrico estratificado ya, luego pasando a pseudoestratificado, y las áreas donde va a aparecer ya el epitelio estratificado plano no cornificado. Aquí también vamos a tener una transición de epitelios porque ya la uretra está pasando a tener contacto con el exterior, entonces tiene que tener ya una capa, un epitelio plano que les sirva de protección. Lo mismo aquí. Acá, como dijimos, teníamos nuestros cuerpos esponjosos, cavernosos, la uretra. A ver. Ya. A ver, en esta imagen, ¿qué es lo que tenemos señalado? Cristian. Cristian. Sigue con problemas de conexión, creo. Andy. Sí, doctora, ¿me escucha? Ahora sí, dime. Con el número 1, ¿qué tenemos señalado? Número uno. Será la caverna, doctor. Caverna. El cuerpo cavernoso. Ya, cuerpo cavernoso. Ya, muy bien. El 2. El 2 sería la uretra. Mira, es más amplio lo que rodea. Cuerpo esponjoso. Cuerpo esponjoso. El 3.
El 3 es la luz de la uretra. Ya, la luz de la uretra. El 4, mira, es otro epitelio. Vemos que tiene por fuera. El pene tiene la túnica albuginea, que es tejido conectivo ya más denso, pero ¿qué hay por fuera? Es piel, doctora. Piel. ¿Ve? Aquí tenemos el epitelio estratificado plano con capa córnea, que aquí la capa córnea está desescamando, está cayendo. Y el número 5, Es un vaso sanguíneo. vaso sanguíneo. Muy bien. Y ahí terminamos la parte de urinario.